A los humanos se nos han concedido grandes dones, pero el mejor de ellos es nuestra imaginación. Al fin y al cabo, es lo que nos permite adaptar nuestro entorno. Los ejemplos más evidentes de esto son los magníficos edificios y la arquitectura que nos rodean. Pero ¿qué obras arquitectónicas deberíamos ver al menos una vez en la vida? Descúbrelo en el Top 10 de la arquitectura. Los edificios diseñados de una forma claramente divertida rara vez se construyen únicamente con propósitos decorativos. Como vamos a averiguar, la funcionalidad tiene un papel importante en estas obras de arquitectura tan excepcionales. A continuación, visitaremos 10 diseños poco ortodoxos, construidos por todo el mundo, y veremos, entre otros, iglesias, edificios de oficinas, un hotel y varias residencias. Nuestro viaje comienza a finales del siglo XVI y nos trae hasta el presente. Catedral de San Basilio, Moscú, Rusia. Para conocer el primero de nuestro top 10 de diseños con diversión, nos dirigimos a Moscú, capital de Rusia, el país más grande del mundo. Cerca del Kremlin, en la Plaza Roja, se halla un vasto complejo de edificios clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con una de las joyas de la arquitectura rusa, la Catedral de San Basilio. Cuenta la leyenda que Basilio era un hombre santo y un vagabundo, dotado con la capacidad de predecir el futuro. Fue enterrado con honores en 1552 en el cementerio del Templo de la Santísima Trinidad. Basilio murió el mismo año en que el zar ruso Iván el Terrible expulsó a los tártaros de Kazán. El complejo de 9 iglesias de la Catedral de San Basilio conmemora los 9 días de batalla y la victoria contra los tártaros. Casi hace referencia a la historia de Rusia, haciendo las veces de puente o divisor. Quizás en aquella época era más bien un puente, porque el imperio se expandía por el continente, incorporando nuevas culturas. Las pintorescas cúpulas de la Catedral de San Basilio, las llamativas decoraciones y el uso del ladrillo rojo fueron inspirados por la arquitectura religiosa de Jerusalén. Según cuenta la leyenda, Iván el Terrible ordenó cegar al constructor Postnik Yakovlev una vez finalizada la construcción de San Basilio para que nunca más volviera a crear algo tan hermoso. La planta original tiene la forma de una estrella de 8 puntas. La iglesia principal y su torre de 47,5 metros de altura, dedicada a la Virgen María, está en el centro. En cierto modo, el propósito de estos edificios es transmitir emociones, inculcar un estado de ánimo o manipular el estado de ánimo de las personas. Así que es un diseño divertido en ese sentido, pero creo que todo fue cuidadosamente orquestado para impresionar al visitante. La fachada original de 1561 era de un blanco brillante, como el color del Palacio Imperial, el Kremlin. Las cúpulas en la parte superior eran doradas.
Obviamente su objetivo era causar una gran impresión. La Catedral de San Basilio ha sobrevivido a muchos incendios, a la turbulenta historia de la Rusia imperial y al ascenso y caída de la Unión Soviética. Los soviéticos tenían sus propias ideas sobre cómo demostrar grandeza y poder. La Catedral de San Basilio pertenecía a otra época, y el dictador y tirano Joseph Stalin quería destruirla. Al parecer, la catedral llamaba demasiado la atención durante los desfiles militares en la Plaza Roja. El arquitecto y restaurador Piotr Baranowski incluso fue encarcelado durante 5 años por su defensa del edificio. Entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial y los planes de demolición fueron olvidados. Sin Baranowski, la Plaza Roja y Moscú habrían perdido uno de sus grandes iconos. La Sagrada Familia, Barcelona, España. La bella Barcelona, la segunda ciudad más grande de España. Hay muchas razones para visitar esta impresionante ciudad a orillas del Mediterráneo. Pero independientemente del motivo de la visita, casi nadie pierde la oportunidad de visitar el Templo de la Sagrada Familia. Hay alrededor de 200 iglesias católicas en Barcelona, pero la Sagrada Familia es la estrella. Aproximadamente 3 millones de personas acuden cada año a visitar la mayor obra del artista y arquitecto Antonio Gaudí. La construcción comenzó en 1882, pero Gaudí se hizo cargo un año más tarde, dándole su propio y distintivo estilo. La Sagrada Familia es una obra de arte original y atemporal con elementos del gótico, el Art Nouveau y la arquitectura islámica, todos combinados para dar lugar al modernismo catalán. La Sagrada Familia siempre tuvo la intención de mirar a Dios, a los cielos. Mi cliente no tiene prisa, solía decir Gaudí. El obstinado visionario dedicó 43 años de su vida a esta obra y no logró concluirla antes de su muerte. El enfoque arquitectónico de Gaudí solía preferir los bosquejos inspirados en ideas sobre los dibujos exactos a escala. Su intención era que la Sagrada Familia fuera el último gran santuario del cristianismo y el templo cuenta con abundante simbología cristiana, pero su escala es igual de impresionante. La Sagrada Familia tiene unas dimensiones en plantas similares a la Catedral de Mallorca, la Catedral de Colonia, en líneas generales, en planta. Pero la altura de la torre central, 172 metros y medio, será de catedrales la más alta de Europa. En conjunto cuenta con 18 torres que representan a los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María y la más alta de todas a Jesucristo. Y el trabajo continúa. Un día, las torres estarán adornadas con esculturas que representarán al buey de San Lucas, el ángel de San Mateo, el águila de San Juan y el león de San Marcos. La torre central de Jesucristo será decorada con una cruz gigantesca, haciendo de la basílica el edificio sagrado más alto del mundo.
Gaudí quería que el templo acabado tuviera 3 fachadas monumentales que representasen la Navidad, la Pasión y la Resurrección. Cada fachada tendría sus propias 4 torres. En 1935, cuando se interrumpieron las obras, solo se había terminado la fachada oriental, la Natividad. En la parte superior de estas torres hay formas geométricas claramente influenciadas por el cubismo. Recientemente se ha construido una nueva fachada que representa la Pasión de Cristo, pero en algunos lugares no parece encajar exactamente con el diseño majestuoso de Gaudí. Esto ha provocado un acalorado debate sobre si la basílica debería incluso terminarse. Una facción afirma que agregar nuevas secciones sería como ponerle brazos nuevos a la Venus de Milo. La otra considera que terminarla es esencial. Las catedrales no se acaban nunca. El principal será toda la expresión artística, simbólica de la fachada de la gloria. Es muy difícil hacer una previsión. Podría estar acabada alrededor del 2030, 2032, 2035. Vale la pena recordar que en vida Gaudí solo vio terminada la fachada que representa la Natividad, con sus 3 portales, el campanario y la cripta. De hecho, en 1926, la cripta se convirtió en su último lugar de descanso. Sin embargo, parece que la Sagrada Familia será completada con la ayuda de modelos informáticos y dinero de donantes privados. La finalización de la basílica está prevista para 2026, el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Un momento muy esperado. El Atomium, Bruselas, Bélgica. Nuestro siguiente edificio es sin duda el más excéntrico de nuestro top 10 de diseños con diversión. La imagen del Atomium en la capital de Bélgica es conocida en el mundo entero. El Atomium se compone de 9 esferas conectadas por 20 tubos. La réplica de un cristal de hierro, solo que ampliado unos 165 millones de veces. Las esferas representan los átomos de hierro individuales y los tubos los enlaces entre los átomos. En el momento de su construcción, el aluminio no se usaba como material para fachadas. Así que, en ese sentido, es un diseño pionero. El Atomium se apoya en sus esquinas. La estructura de acero está sostenida por 3 pilares bípedos construidos con suficiente flexibilidad como para soportar los vientos más fuertes. El Atomium fue diseñado por un ingeniero belga llamado André Waterkain. Su uso inicial fue como pabellón principal e icono de la Exposición Universal de Bruselas en 1958, comúnmente conocida como Expo 58. The aim of the exhibition, King Baudouin said, was to revive the atmosphere of collaboration and peace. El Atomium está, por supuesto, vinculado a una época. Era un periodo de enorme optimismo después de la guerra, cuando creíamos que la energía nuclear se convertiría en la salvadora del planeta. Poco antes, Bruselas se había convertido en la sede principal de lo que más tarde se convertiría en la Unión Europea. En ese momento existía la creencia generalizada de que la ciencia podría resolver todos los problemas del mundo y ayudar a mantener la paz. Aunque la intención original era desmantelarlo después de la Exposición Universal del 58, el Atomium se ha convertido desde entonces en uno de los símbolos de Bruselas.
En los años 90 el Atomium estuvo a punto de ser demolido, pero afortunadamente fue restaurado por los arquitectos de Koenigs. Desde entonces, también ha servido como museo, albergando colecciones permanentes y exposiciones temporales. No existe ningún edificio igual en el mundo. Por lo tanto, es icónico. Dentro de este asombroso edificio, los visitantes pueden pasear por los tubos y entrar en 5 de las 9 esferas. Desde la única esfera que toca el suelo, hay un ascensor hasta la esfera superior que alberga un restaurante y una plataforma de observación que ofrece un panorama único de Bruselas. Otra de las esferas, la llamada esfera infantil, está dedicada a grupos de escuelas primarias que incluso pueden pasar una noche en el edificio. Desde la esfera infantil, a una altura de 62 metros, se pueden ver 5 de las otras esferas a corta distancia, con Bruselas como telón de fondo. Este edificio futurista casi de ciencia ficción está a medio camino entre la escultura y la arquitectura y es realmente único. Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York, Estados Unidos. Entre los diseños divertidos que estamos viendo en este episodio, no podemos ignorar el trabajo del eminente arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright. Ubicado en la Quinta Avenida, frente a Central Park, el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York es una de las visitas obligadas de la arquitectura neoyorquina. Solomon R. Guggenheim era un hombre de negocios y filántropo estadounidense perteneciente a una adinerada familia dedicada a la minería. En 1939 inauguró el Museo de Pintura No Figurativa en este mismo sitio. Fue el primero de los 3 museos inaugurados por la Fundación Solomon R. Guggenheim en todo el mundo. Por supuesto, es un edificio increíble, pero en términos de interacción con el espacio público, creo que tuvo que hacer ciertas concesiones. En un principio, el museo se encontraba en una propiedad alquilada, hasta que en 1943, Guggenheim y la directora del museo, Gila Ribey, encargaron a Frank Lloyd Wright el diseño de un edificio permanente. Wright, que ya tenía 76 años en ese momento, fue invitado a diseñar un museo de arte que mostrase la pintura abstracta como nunca antes. Así, sin la ayuda de ordenadores, pero con la aún novedosa tecnología del hormigón armado, diseñó una obra emblemática de la arquitectura del siglo XX que reflejaba a la perfección la época en la que fue construido. Refleja perfectamente la época, el ambiente y el estado de ánimo de la gente. La escasez de la posguerra y la inflación, así como la muerte de Solomon R. Guggenheim, retrasaron la construcción, que finalmente se inició en 1956. El museo abrió 3 años después, 6 meses después de la muerte de Frank Lloyd Wright. Por fuera, el museo parece una unión de cilindros superpuestos, más ancha por la parte superior que por la parte inferior. Se compone principalmente de superficies curvas, una imagen extraña entre los edificios principalmente rectangulares de Manhattan. En su interior, una gran rampa en espiral rodea el atrio y se eleva suavemente desde el nivel del suelo hasta la cúpula con claraboya. El plan de Wright era que los visitantes del museo cogieran un ascensor hasta la parte superior y fueran viendo las obras de arte a medida que descendían por la galería. Otro de los planes inacabados de Wright
era una torre que albergara estudios y apartamentos para los artistas junto al museo. Este diseño nunca vio la luz, pero posteriormente se construyó una torre más pequeña. Esta también fue sustituida por la torre actual, diseñada por los arquitectos de Gozmi, Siegel y Asociados durante las obras de reforma y ampliación de 1992. Como monumento al modernismo, el Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright ha servido de inspiración a muchos arquitectos que han seguido sus pasos. De hecho, el Instituto Estadounidense de Arquitectos nombró a Wright el mejor arquitecto estadounidense de todos los tiempos. En 2015, Estados Unidos nominó varios de sus edificios, incluido el Guggenheim, a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hundertwasserhaus, Viena, Austria. El Hundertwasserhaus de Viena, Austria, es un llamativo bloque de pisos cubierto de vegetación. De hecho, las plantas y los árboles tienen un lugar destacado en su diseño. La casa de ladrillo no fue diseñada por un arquitecto en sí, sino por un pintor. Un pintor algo excéntrico. Desde la década de 1950, el famoso artista austriaco Friedrich Hundertwasser se centró cada vez más en la arquitectura. Siendo siempre lo que hoy en día se considera un ecologista, el renombrado pintor quería acercar la naturaleza a la gente. Hundertwasser era pintor. Y resulta evidente porque carece del sentido de la estructura de un arquitecto. No tiene en cuenta el estilo, solo pretende reflejar emociones. En 1977, cuando el alcalde de Viena le pidió que diseñara un proyecto de viviendas sociales, logró convencer a las autoridades municipales de que una casa para personas y árboles era lo que la ciudad necesitaba. Tanto como le gustaba el colorido, odiaba las líneas rectas y la uniformidad. Y eso se refleja perfectamente en el edificio. Desde el exterior, la casa parece un pequeño poblado, con apartamentos en diferentes colores y ventanas con todo tipo de formas y tamaños. La fachada está decorada con azulejos dispuestos de forma totalmente aleatoria. Tiene un enfoque completamente diferente a la arquitectura y en muchos sentidos es una contradicción. A lo mejor vemos un balcón que en realidad no sirve para que la gente se asome, sino para que crezca un árbol. Y los suelos están inclinados, como si un terremoto hubiese azotado el edificio. Hasta el momento no ha sufrido el embate de ningún terremoto. Sus abultadas columnas de colores siguen en pie, y dos torreones terminados en cúpulas siguen adornando la parte superior del edificio. Algunas de las terrazas forestales de la casa son accesibles para todos los inquilinos. Otras pertenecen a apartamentos individuales. En el interior, los pisos y las paredes de las áreas comunes son deliberadamente desiguales. Lo hizo con el fin de que la gente fuera consciente de las superficies que toca o sobre las que camina. Dentro de los apartamentos, los suelos y las paredes están nivelados. Los pasillos y las escaleras están decoradas con mosaicos. Las baldosas de las cocinas y los baños estaban distribuidas de manera irregular para evitar cualquier elemento cuadrado. La parte inferior de las paredes se dejó para que niños de todas las edades pudieran pintar en ellas. De vez en cuando las limpian y empiezan de nuevo.
El gusto de Hundertwasser por los suelos irregulares también es evidente a nivel de la calle, donde los árboles crecen desde el abultado pavimento. Una fuente de ladrillos y azulejos decora la entrada. Tengo que admitir que es un edificio lleno de alegría. Esta casa imaginativa y peculiar pretendía estar en armonía con la naturaleza. También fue el comienzo de una línea de diseños de Hundertwasser que van desde una planta de incineración y un jardín de infancia a un conjunto de baños públicos en Nueva Zelanda. Hasta ahora hemos visto edificios diseñados por arquitectos famosos como Frank Lloyd Wright y Antonio Gaudí, y arquitectos mundialmente famosos en sus propios países. Nuestro viaje continúa al otro lado del planeta, donde vamos a ver diseños realmente divertidos en Oriente Próximo, Asia, Europa y Estados Unidos, como una casa rotatoria, un edificio de oficinas de la famosa arquitecta Zaha Hadid y un hotel de lujo construido con la forma de una vela ondeando al viento. Burj Al Arab, Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Los rascacielos son símbolos de prosperidad y manifestaciones físicas de la ambición. Pero construir más y más alto ya no es suficiente para los arquitectos que quieren sorprendernos con sus diseños únicos. En los Emiratos Árabes Unidos, el Burj Al Arab, un hotel con forma de vela hinchada por el viento en la costa de Dubái, estableció un nuevo punto de referencia en los años 90. Ningún arquitecto desaprovecharía la oportunidad de diseñar el edificio más alto o más grande del mundo. Por eso la arquitectura está completamente al servicio de lo que podríamos llamar la política. El hotel de superlujo fue diseñado en 1993 por el arquitecto británico Tom Wright, que trabajaba para Atkins, una de las empresas de diseño más importantes del mundo, también responsable del diseño y la construcción del Jumeirah Beach Resort adyacente. Todo parte de los esfuerzos de Dubái, en los años 90, por diversificarse de una economía dependiente del petróleo y convertir la ciudad en un imán para el turismo de alto poder adquisitivo. El diseño del hotel fusiona dos elementos auténticos de la región. Uno es la forma de una vela de un dhow, un barco de vela típico del Mar Rojo. El otro es una torre de viento tradicional iraní. Estas antiguas torres proporcionaban ventilación natural en los edificios, conduciendo el viento hacia abajo. Pero también había consideraciones prácticas. Hay muchos factores a tener en cuenta y las condiciones geológicas deben permitirlo. Aunque, si se cuenta con el dinero suficiente, no importa que la geología sea relativamente hostil. Se puede anclar el edificio a unos 50 metros de profundidad en un lecho de roca. Estos elementos de diseño crean un edificio como nunca se había visto antes. Las dos alas de suites forman una V gigante con un atrio triangular entre ellas. Las alas se encuentran en el núcleo estructural del hotel. Un exoesqueleto de acero con 3 celosías gigantes soporta toda la estructura. La característica más llamativa es, por supuesto, la vela. De día es deslumbrantemente blanca, mientras que de noche muestra una espectacular variedad de colores, insinuando las maravillas del interior del hotel. Tras la vela se encuentra el atrio, de 182 metros de altura.
durante un tiempo el más alto del mundo. El interior del hotel es increíblemente lujoso, con alfombras y moquetas hechas a medida, mármol y casi 2.000 metros cuadrados de pan de oro de 24 quilates. Me gusta decir que es una obra de arte. Es una escultura. Algo que está muy bien diseñado. Algo digno de admiración. Que provoca emociones a quien lo contempla. En el atrio, la ostentosa decoración se completa con una fuente central donde el agua baila en chorros que se elevan más de 40 metros. Los huéspedes pueden llegar en helicóptero gracias a su helipuerto, que se encuentra en la parte superior de la vela. O pueden tomar el espectacular camino de acceso que conecta la isla con el continente. En cualquier caso, el destino es un hotel de lujo que domina la costa de Dubái y su horizonte desde hace más de 15 años. El Pepinillo, Londres, Reino Unido. El Pepinillo, el rallador de queso, el fragmento y el walkie-talkie. Puede que parezcan las pistas de una novela policíaca, pero en realidad son los apodos de una de las últimas adiciones al paisaje urbano de Londres. Quedémonos con el Pepinillo para evitar confusiones. A principios de siglo, fue el primero de una serie de altos edificios que se construyeron en el distrito financiero de Londres, la City. Oficialmente llamado 30 St. Mary Axe, el Pepinillo fue diseñado en 1997 por el famoso arquitecto británico Norman Foster, galardonado con el premio Pritzker de arquitectura unos años más tarde. El edificio se desarrolla alrededor de un núcleo circular de acero, con una rejilla que rodea el exterior. Esta estructura de vigas de acero que suben en espiral es una característica distintiva de un edificio muy peculiar. En las ciudades reina la homogeneidad y el único elemento destacado suelen ser las catedrales. Y ese edificio es una catedral de nuestro tiempo, una catedral del comercio. El aerodinámico edificio es un gran logro del diseño y la ingeniería. Desde su base circular, el perfil se ensancha y luego se estrecha gradualmente hacia su vértice. De esta manera parece menos voluminoso que un bloque rectangular del mismo volumen y crea más espacio público al nivel de la calle. Además, su diseño reduce la carga del viento. Su estructura exterior añade soporte vertical a cada planta, creando un espacio de oficinas interior libre de columnas. Cubiertas de cristal, las 6 espirales más oscuras que se ven en la fachada son en realidad patios de luces en todas las plantas del edificio. Cada una gira 5 grados con respecto a la inferior, lo que permite que la luz del día inunde el edificio y aumente el flujo de aire en el interior. La fachada tiene un doble acristalamiento, de modo que el calor acumulado se disipa entre las 2 capas. Cabría esperar que los paneles de cristal del edificio fueran curvos, pero en realidad solo hay un panel que no es plano, la cúpula de la parte superior. Como es de esperar, la cima ofrece una vista impresionante de la capital británica.
La tecnología nos permite hacer todo a lo grande y crear proporciones descomunales. En lugar de complejo de Edipo, yo llamo a eso complejo de edificio. Con complejo o sin él, desde su inauguración en 2004, el edificio ha recibido numerosos premios. A pesar de que se han construido otros rascacielos distintivos desde entonces, el Pepinillo se mantiene firme como un emblema del Londres moderno. Y sigue siendo el diseño perfecto para exhibir en la exposición de una galería de arte, si el espacio lo permitiera, claro. Sharifi Jah, Teherán, Irán. Una de las adiciones más recientes a los top 10 de diseños con diversión es la casa Sharifi Jah en la capital iraní, Teherán, en 2013. Esta lujosa residencia privada de 7 pisos del arquitecto iraní Alireza Tagaboni tiene muchas características interesantes, especialmente sus salas giratorias que pueden proyectarse hacia el exterior o permanecer escondidas. Se basa en la historia, pero es una interpretación completamente nueva. Y sobre todo es interesante que suceda en un país que muchos podrían considerar en vías de desarrollo, cosa que no es cierta. No hay nada de simple en este diseño, donde 3 habitaciones de diferentes pisos, una habitación de invitados, la sala de desayuno y el despacho, todos con ventana a la calle, están montados sobre plataformas giratorias independientes. El diseño está muy influenciado por el clima iraní, con sus inviernos fríos y veranos calurosos. En verano, la parte delantera de la casa se puede abrir para crear grandes terrazas, permitiendo que el aire y la luz fluyan hacia el interior. En invierno, las cajas se pueden retraer, aislando la casa de las inclemencias del clima. Nuestra principal referencia para este proyecto son los antiguos edificios iraníes, pero con una revisión completa basada en una interpretación propia que utiliza un lenguaje de diseño moderno. El mecanismo de giro se basa en el mismo principio que se emplea en los escenarios teatrales giratorios, por ejemplo, o incluso en las mesas giratorias. Pero todo el sistema está mecanizado y controlado por ordenador. Con solo presionar un botón, la caja cambia lentamente de posición. A medida que gira, una pantalla de paneles de cristal se despliega para crear la barandilla de la terraza recién creada. Un sistema de cierre hermético hace que las habitaciones queden totalmente selladas. Las comodidades de esta casa excepcional incluyen una piscina en el segundo sótano que, al igual que el gimnasio de la planta superior, está iluminada por luz natural. Sin duda, es una contribución interesante, aunque no pueda convertirse en una receta universal. No se pueden tener calles con edificios en constante rotación, pero aporta una nueva dinámica a la arquitectura. La parte central de la casa sirve de patio de luces. Las cajas se cierran en invierno y el patio permite que la luz natural entre en el edificio. Como algunas partes de la casa son móviles, la estructura de soporte tuvo que ser cuidadosamente planeada para todas las configuraciones posibles de las cajas y así evitar el desgaste estructural. El resultado final de toda esta innovación es una casa ingeniosa y personalizable que se adapta a las necesidades de sus habitantes. Y quién sabe,
Tal vez en el futuro, toda casa incorpore este tipo de transformación espacial. Galaxy Soho, Pekín, China. Los estilos arquitectónicos más frecuentes de Pekín son el estilo imperial tradicional, como el de la ciudad prohibida, el estilo sino-soviético de la era comunista y, por último, pero no menos importante, un estilo corporativo ultramoderno. Este último está tipificado por los llamados edificios estrella, como el Galaxy Soho, diseñado por la famosa arquitecta Zaha Hadid. La fama de la arquitecta, que falleció en 2015, no muestra señales de desvanecimiento. En su vida recibió muchos premios y la prensa la adoraba. Los edificios de Zaha Hadid se han convertido en obras maestras del patrimonio contemporáneo. Las formas son muy exclusivas. Por supuesto, de alguna forma, reflejan la estética china. Porque en China no gustan los ángulos rectos, ni las esquinas puntiagudas. El proyecto Galaxy Soho en la capital china fue desarrollado por la empresa Soho China. Este complejo de oficinas, comercios y entretenimiento de 330.000 metros cuadrados es una combinación de 5 módulos diferentes conectados por puentes enlazados. Estos módulos se acoplan unos a otros en todos los sentidos, creando una espectacular obra de arquitectura sin esquinas o transiciones poco naturales. Zaha Hadid dijo sobre el Galaxy Soho: el diseño responde a las diversas relaciones contextuales y a las condiciones dinámicas de Pekín. El diseño es como una topografía urbana en la que se construyen las diferentes capas de la ciudad, creando formas orgánicas que responden a las condiciones de dicha ciudad. Eso es lo más interesante. En total cuenta con 48 plantas, incluidas 3 subterráneas con tiendas en los niveles más bajos, oficinas de pisos de la 4 a la 15 y restaurantes y bares en las plantas superiores. El exterior del edificio está revestido de aluminio y piedra, mientras que el interior incorpora una mezcla de vidrio, terrazo, acero inoxidable y yeso reforzado con vidrio. Esos materiales son muy plásticos. Su nivel de plasticidad es muy alto. Además, dan mucha importancia a los espacios públicos. Pero no puedo imaginar que se llegue a construir algo así en un país occidental. El Galaxy Soho es un centro comercial y de entretenimiento abierto al público. Pero también es un lugar donde empresarios chinos trabajan en oficinas innegablemente originales. Todas las zonas de negocio del edificio Galaxy Soho están interconectadas por el interior y vinculadas con la ciudad, asegurando su estatus como un importante hito urbano incluso para Pekín.
Estación World Trade Center, Nueva York, Estados Unidos. Un diseño atrevido e impresionante ha surgido en el corazón herido de Nueva York, en el lugar de los antiguos rascacielos del World Trade Center en el Bajo Manhattan. Donde se encuentra la estación actual, existía una estación desde 1909. Fue modernizada durante la construcción de las famosas Torres Gemelas del World Trade Center en 1971, pero por supuesto fue arrasada por los ataques del 11 de septiembre de 2001. La nueva estación es un monumento importante que recuerda a los neoyorquinos a sus familiares caídos. El arquitecto de la estación World Trade Center, la más cara del mundo, es el reconocido arquitecto español Santiago Calatrava y tenía una tarea de enormes proporciones por delante, pero no dudó en afrontarla. La ciudad tiene una larga tradición de edificios funcionales, pero también de monumentos. Lo que queríamos lograr con la estación era que encajara la tradición que tiene esta ciudad de crear grandes monumentos civiles. La concepción inicial de Calatrava comenzó con la imagen de un pájaro liberado de la mano de un niño en 2004. Un solo pasillo costó $225 millones y fue considerado el pasillo más caro del mundo. Finalmente inaugurada en 2016, su presupuesto inicial de $2.000 millones había ascendido a 3.900 millones. Esto llevó a algunos a afirmar que la estación es un símbolo del exceso y el derroche. Pero ¿quién puede poner precio a la grandeza? La estación World Trade Center es un edificio fascinante donde forma y función se combinan. Inaugurado en marzo de 2016, el edificio enlaza 11 líneas de metro y recibe a 2,5 millones de pasajeros al día. Es un punto focal del distrito financiero de Manhattan. Así que su construcción nunca sería fácil ni barata. Esta es la verdadera ancla y el modelo que ayudará a la comunidad circundante y a todo Manhattan a recuperarse y a ser lo que era o incluso mejor. El edificio, apodado Oculus por su diseñador, también atrae a visitantes de todo el mundo. Y no nos sorprende, el vestíbulo de salidas tiene una monumentalidad que solo se puede encontrar en algunos edificios religiosos. Grandes vigas blancas de acero, bordeadas con cristales, se extienden hacia el cielo de Nueva York. Las escaleras de mármol italiano son tan impresionantes de ver como lo fue su coste. Y sin embargo, entrar desde el este con el sol de la mañana en la espalda es un momento que te transporta en más de un sentido. La espectacularidad de Oculus no se ve disminuida por sus alas imaginarias de longitud desigual, o por el hecho de que algunos neoyorquinos lo hayan apodado el cadáver. Es un monumento a la memoria de los hermanos y hermanas que fallecieron. La estación World Trade Center es un símbolo de Manhattan. Sus críticos se molestan por su opulencia, pero refleja dos aspectos de la historia de Nueva York, el trágico y el optimista.
Como todos los artistas, los arquitectos e ingenieros pretenden expresar su imaginación, ver sus ideas y visiones realizadas en piedra, ladrillo, hormigón, acero y vidrio, o incluso en árboles. Por lo general, un diseño innovador va de la mano de la funcionalidad. Ha transcurrido un siglo entre la construcción de la Sagrada Familia de Gaudí y la estación World Trade Center en Nueva York. Únicos y excéntricos, todos los edificios divertidos que hemos visitado tienen una cosa en común. Todos ellos han requerido un planteamiento original, ampliando los límites de la arquitectura. A los humanos se nos han concedido grandes dones, pero el mejor de ellos es nuestra imaginación. Al fin y al cabo, es lo que nos permite adaptar nuestro entorno. Los ejemplos más evidentes de esto son los magníficos edificios y la arquitectura que nos rodean. Pero ¿qué obras arquitectónicas deberíamos ver al menos una vez en la vida? Descúbrelo en el Top 10 de la arquitectura. Los edificios diseñados de una forma claramente divertida rara vez se construyen únicamente con propósitos decorativos. Como vamos a averiguar, la funcionalidad tiene un papel importante en estas obras de arquitectura tan excepcionales. A continuación, visitaremos 10 diseños poco ortodoxos, construidos por todo el mundo, y veremos, entre otros, iglesias, edificios de oficinas, un hotel y varias residencias. Nuestro viaje comienza a finales del siglo XVI y nos trae hasta el presente. Catedral de San Basilio, Moscú, Rusia. Para conocer el primero de nuestro top 10 de diseños con diversión en 1882, pero Gaudí se hizo cargo un año más tarde, dándole su propio y distintivo estilo. La Sagrada Familia es una obra de arte original y atemporal con elementos del gótico, el Art Nouveau y la arquitectura islámica, todos combinados para dar lugar al modernismo catalán. La Sagrada Familia siempre tuvo la intención de mirar a Dios, a los cielos. Mi cliente no tiene prisa, solía decir Gaudí. El obstinado visionario dedicó 43 años de su vida a esta obra y no logró concluirla antes de su muerte. El enfoque arquitectónico de Gaudí solía preferir los bosquejos inspirados en ideas sobre los dibujos exactos a escala. Su intención era que la Sagrada Familia fuera el último gran santuario del cristianismo y el templo cuenta con abundante simbología cristiana, pero su escala es igual de impresionante. La Sagrada Familia tiene unas dimensiones en plantas similares a la Catedral de Mallorca, la Catedral de Colonia, en líneas generales, en planta. Pero la altura de la torre central, 172 metros y medio, será de catedrales la más alta de Europa. En conjunto cuenta con 18 torres que representan a los 12 apóstoles, los 4 evangelistas, la Virgen María
y la más alta de todas a Jesucristo. Y el trabajo continúa. Un día, las torres estarán adornadas con esculturas que representarán al buey de San Lucas, el ángel de San Mateo, el águila de San Juan y el león de Samson. Nos dirigimos a Moscú, capital de Rusia, el país más grande del mundo. Cerca del Kremlin, en la Plaza Roja, se halla un vasto complejo de edificios clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con una de las joyas de la arquitectura rusa, la Catedral de San Basilio. Cuenta la leyenda que Basilio era un hombre santo y un vagabundo, dotado con la capacidad de predecir el futuro. Fue enterrado con honores en 1552 en el cementerio del Templo de la Santísima Trinidad. Basilio murió el mismo año en que el zar ruso Iván el Terrible expulsó a los tártaros de Kazán. El complejo de 9 iglesias de la Catedral de San Basilio conmemora los 9 días de batalla y la victoria contra los tártaros. Casi hace referencia a la historia de Rusia, haciendo las veces de puente o divisor. Quizás en aquella época era más bien un puente, porque el imperio se expandía por el continente, incorporando nuevas culturas. Las pintorescas cúpulas de la Catedral de San Basilio, las llamativas decoraciones y el uso del ladrillo rojo fueron inspirados por la arquitectura religiosa de Jerusalén. Según cuenta la leyenda, Iván el Terrible ordenó cegar al constructor Postnik Yakolev una vez finalizada la construcción de San Basilio para que nunca más volviera a crear algo tan hermoso. La planta original tiene la forma de una estrella de 8 puntas. La iglesia principal y su torre de 47,5 metros de altura, dedicada a la Virgen María, está en el centro. En cierto modo, el propósito de estos edificios es transmitir emociones, inculcar un estado de ánimo o manipular el estado de ánimo de las personas. Así que es un diseño divertido en ese sentido, pero creo que todo fue cuidadosamente orquestado para impresionar al visitante. La fachada original de 1561 era de un blanco brillante, como el color del Palacio Imperial, el Kremlin. Las cúpulas en la parte superior eran doradas. Obviamente su objetivo era causar una gran impresión. La Catedral de San Basilio ha sobrevivido a muchos incendios, a la turbulenta historia de la Rusia imperial y al ascenso y caída de la Unión Soviética. Los soviéticos tenían sus propias ideas sobre cómo demostrar grandeza y poder. La Catedral de San Basilio pertenecía a otra época, y el dictador y tirano Joseph Stalin quería destruirla. Al parecer, la catedral llamaba demasiado la atención durante los desfiles militares en la Plaza Roja. El arquitecto y restaurador Piotr Baranowski incluso fue encarcelado durante 5 años por su defensa del edificio. Entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial y los planes de demolición fueron olvidados. Sin Baranowski, la Plaza Roja y Moscú habrían perdido uno de sus grandes iconos.
La Sagrada Familia, Barcelona, España. La bella Barcelona, la segunda ciudad más grande de España. Hay muchas razones para visitar esta impresionante ciudad a orillas del Mediterráneo. Pero independientemente del motivo de la visita, casi nadie pierde la oportunidad de visitar el Templo de la Sagrada Familia. Hay alrededor de 200 iglesias católicas en Barcelona, pero la Sagrada Familia es la estrella. Aproximadamente 3 millones de personas acuden cada año a visitar la mayor obra del artista y arquitecto Antonio Gaudí. La construcción comenzó. Habrían perdido uno de sus grandes iconos. La Sagrada Familia, Barcelona, España. La bella Barcelona, la segunda ciudad más grande de España. Hay muchas razones para visitar esta impresionante ciudad a orillas del Mediterráneo. Pero independientemente del motivo de la visita, casi nadie pierde la oportunidad de visitar el Templo de la Sagrada Familia. Hay alrededor de 200 iglesias católicas en Barcelona, pero la Sagrada Familia es la estrella. Aproximadamente 3 millones de personas acuden cada año a visitar la mayor obra del artista y arquitecto Antonio Gaudí. La construcción comenzó en 1882, pero Gaudí se hizo cargo un año más tarde, dándole su propio y distintivo estilo. O divisor. Quizás en aquella época era más bien un puente, porque el imperio se expandía por el continente, incorporando nuevas culturas. Las pintorescas cúpulas de la Catedral de San Basilio, las llamativas decoraciones y el uso del ladrillo rojo fueron inspirados por la arquitectura religiosa de Jerusalén. Según cuenta la leyenda, Iván el Terrible ordenó cegar al constructor Postnik Yakovlev una vez finalizada la construcción de San Basilio para que nunca más volviera a crear algo tan hermoso. La planta original tiene la forma de una estrella de 8 puntas. La iglesia principal y su torre de 47,5 metros de altura, dedicada a la Virgen María, está en el centro. En cierto modo, el propósito de estos edificios es transmitir emociones, inculcar un estado de ánimo o manipular el estado de ánimo de las personas. Así que es un diseño divertido en ese sentido, pero a los humanos se nos han concedido grandes dones, pero el mejor de ellos es nuestra imaginación. Al fin y al cabo, es lo que nos permite adaptar nuestro entorno. Los ejemplos más evidentes de esto son los magníficos edificios y la arquitectura que nos rodean. Pero ¿qué obras arquitectónicas deberíamos ver al menos una vez en la vida? Descúbrelo en el Top 10 de la arquitectura.
Los edificios diseñados de una forma claramente divertida rara vez se construyen únicamente con propósitos decorativos. Como vamos a averiguar, la funcionalidad tiene un papel importante en estas obras de arquitectura tan excepcionales. A continuación, visitaremos 10 diseños poco ortodoxos construidos por todo el mundo y veremos, entre otros, iglesias, edificios de oficinas, un hotel y varias residencias. Nuestro viaje comienza a finales del siglo XVI y nos trae hasta el presente. Creo que todo fue cuidadosamente orquestado para impresionar al visitante. La fachada original de 1561 era de un blanco brillante, como el color del Palacio Imperial, el Kremlin. Las cúpulas en la parte superior eran doradas. Obviamente su objetivo era causar una gran impresión. La Catedral de San Basilio ha sobrevivido a muchos incendios, a la turbulenta historia de la Rusia imperial y al ascenso y caída de la Unión Soviética. Los soviéticos tenían sus propias ideas sobre cómo demostrar grandeza y poder. La Catedral de San Basilio pertenecía a otra época, y el dictador y tirano Joseph Stalin quería destruirla. Al parecer, la catedral llamaba demasiado la atención durante los desfiles militares en la Plaza Roja. El arquitecto y restaurador Piotr Baranowski incluso fue encarcelado durante 5 años por su defensa del edificio. Entonces comenzó la Segunda Guerra Mundial y los planes de demolición fueron olvidados. Sin Baranowski, la Plaza Roja y Moscú. Catedral de San Basilio, Moscú, Rusia. Para conocer el primero de nuestro top 10 de diseños con diversión, nos dirigimos a Moscú, capital de Rusia, el país más grande del mundo. Cerca del Kremlin, en la Plaza Roja, se halla un vasto complejo de edificios clasificados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con una de las joyas de la arquitectura rusa, la Catedral de San Basilio. Cuenta la leyenda que Basilio era un hombre santo y un vagabundo, dotado con la capacidad de predecir el futuro. Fue enterrado con honores en 1552 en el cementerio del Templo de la Santísima Trinidad. Basilio murió el mismo año en que el zar ruso Iván el Terrible expulsó a los tártaros de Kazán. El complejo de 9 iglesias de la Catedral de San Basilio conmemora los 9 días de batalla y la victoria contra los tártaros. Casi hace referencia a la historia de Rusia, haciendo las veces de puente